Veréis, yo estoy convencido y creo que la mayoría de que estas son las elecciones más importantes que hay en España desde el año 1977. Son unas elecciones que nos dan la posibilidad, la oportunidad de cerrar un ciclo político que ha sido de la transición, un ciclo que sin duda ha sido muy importante porque fue pasar de una dictadura a una democracia evidentemente con sus, como todas, con sus dificultades, con sus carencias, con sus, en fin, por debajo de lo que quizás muchos de nosotros desearíamos como ciudadanos, pero que realmente ha llegado a un grado de degeneración en el que todas las alarmas se han encendido, todas las luces rojas están ahí y es el momento de tomar una decisión. Tenemos que decidir si queremos otros 30 o 40 años más de bipartidismo, más nacionalismo, que es lo que ha sido la transición, o si queremos que haya partidos nuevos como el nuestro u otros. Nosotros no tenemos ninguna pretensión, por supuesto, como el PP-PSOE, de ser un partido único, que sea el único que tiene un discurso político que hacer, sino de que los ciudadanos tomen control sobre la política, que como bien sabéis es uno de los lemas desde que UPyD nació. ¿En qué situación estamos? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo exactamente? Esto es importante que reflexionemos sobre ello. Fijaros, estamos atravesando una crisis económica sin duda, en fin, terrorífica, que además está lejos de haber llegado a su final. Estamos en 5 millones de parados. No es imposible llegar a 6. No es imposible que lo que hoy en día parece sólido y que todavía se mantiene acabe desmoronándose. No es imposible que todo el sistema económico y social que hay en España entre en una crisis tremenda y que estemos en puertas de un sistema de, sencillamente, bueno, una situación de desmoronamiento de la democracia. Hay que decir las cosas como son. Tenemos que decir a la gente la verdad. No tenemos ninguna garantía, absolutamente ninguna, de que las cosas vayan a mejorar en los próximos meses. Podrían empeorar. Y, de hecho, lo más probable, por desgracia, es que empeoren. Ahora bien, la crisis que hay en España es una crisis económica internacional que hemos importado, que no hemos creado nosotros, pero que ha sido agravada, empeorada, llevada a peor por un sistema político que ha demostrado que es completamente incapaz de hacer frente a los problemas principales y de reaccionar como se tiene que reaccionar. Nuestro problema en realidad es un problema básicamente político. Nuestra situación económica extrema es consecuencia de una situación política extremadamente degenerada. Os voy a poner un pequeño ejemplo. Esta mañana, cuando íbamos a Felipe II, yo pasaba por la Castellana y había una escena que lo resumía todo. En un lado de la Castellana, yo miraba hacia el norte, estaban los carteles en las farolas de Rubalcaba, y a la derecha estaban los de Rajoy. Los de Rubalcaba estaban en rojo y los de Rajoy en azul. Por lo demás, es que eran idénticos. En realidad uno pensaba, los dos empiezan por R. Los dos son señores con barba. Los dos han sido ministros de Educación y de Interior. Los dos han dicho recientemente que ignoran cuánto va a costar su campaña electoral. Y sin embargo pretenden gobernar España y sus finanzas. Los dos además tienen... Ítem más, los dos tienen más de un 70% de rechazo popular, es decir, más del 70% de los españoles dicen que no quieren que sean presidentes del gobierno y, sin embargo, muy probablemente Rajoy, uno de los dos sea presidente del gobierno. Es decir, uno se daba la vuelta y miraba hacia el sur y era muy bonito porque cambiaba la perspectiva a la Castellana y seguían estos dos señores que habían cambiado de lado y era igual, nada había cambiado. Entonces, tenemos que decidir, ¿eso es lo que queremos? ¿Queremos que los próximos 30 años sean como la Castellana, que uno se cambia de lado, pero da exactamente lo mismo porque ve Rajoy, Rubalcaba, Rubalcaba o Rajoy? Esta es la cuestión que tenemos que revisar. Como bien sabéis, y después explicará sin duda alguna con mucho detalle Rosa, nosotros en estos 4 años nos hemos esforzado por plantear las que creemos que son reformas indispensables, urgentes, que necesita este país para salir no solamente de la crisis, sino, digo más, para no haber entrado en ella. Tened en cuenta que cuando nosotros fundamos este partido, hace algo más de 4 años, en realidad los fundadores, la gente que se metió en este jaleo, éramos en gran parte profesionales normales. Profesionales normales que estamos deseando que, en fin, llegar al gobierno, arreglarlo y volvernos a nuestra casa, no creáis, volver a nuestro trabajo habitual. Hemos tenido el acierto desgraciado, de que todo lo que dijimos que iba a acabar ocurriendo ha ocurrido. Decíamos, España tiene un Estado hiperdimensionado, elefantiásico, un Estado, haría falta ser 17 Emiratos del Golfo Pérsico para pagar el gasto corriente que han creado nuestras administraciones. Teníamos razón. Decíamos, cuando venga una crisis económica cíclica que va a acabar ocurriendo, se va a mostrar que este Estado es inviable, que vamos a tener que pagar en lo que son servicios sociales elementales el mantenimiento de unas administraciones cuya única finalidad
es mantener el sistema clientelar de unos partidos políticos que viven del Estado, no para el Estado. Bueno, decíamos, si en España la educación tiene un atraso histórico, el repartirlo en 17 sistemas educativos no va a mejorar las cosas, probablemente empeorarán. Acertamos. Decíamos, las cajas de ahorros están demasiado dependientes de los partidos políticos, de los sindicatos, de las patronales y de las administraciones autonómicas. Esto no puede acabar bien, porque estas cajas de ahorros no son bancos públicos, como deberían haber sido. Son bancos privados de los partidos políticos. Y acertamos. Dijimos también... Bueno, comenzamos a decir que teníamos un sistema laboral, un mercado laboral, bueno, básicamente injusto, puesto que en España hay dos clases distintas de trabajadores. Hemos rizado el rizo de la injusticia social. No es que haya trabajadores y patronal, tenemos dos tipos distintos de clase obrera, o como le queramos llamar, los que tienen un contrato fijo protegido y los que tienen un contrato precario, que por cierto son la gran mayoría. Tenemos los sueldos más bajos de Europa. Bueno, bien, en fin, con todo esto, como bien sabéis, con una única diputada, ciertamente excepcional, Rosa, fuimos llevándolo todo esto al Parlamento y conseguimos un caso excepcional de respuesta política. Siempre nos votaron todos que no. No a todo, no a reformar las cajas de ahorros, no a poner un techo de gasto a las administraciones autonómicas, no a distribuir adecuadamente las competencias estatales públicas de las diferentes administraciones, no a la reforma de la ley electoral, no a todo. Hemos conseguido votaciones heroicas en que votábamos solo nosotros. Todos los demás votaban en contra. Bueno, la cuestión es, ¿podemos confiar como seres racionales que los que han creado el problema son los llamados a resolverlo? Es verdad que son los que los mejores lo conocen, porque lo han creado ellos. Pero más allá de este extremo, nadie podemos tener ni idea exactamente de cuál es la situación del país. Sabemos que es pésima, tendiendo a catastrófica. Por lo tanto, hay que tomar una decisión unánime, y esta decisión no puede ser otra que la de cambiar el sistema político en España. Y eso está en manos de los ciudadanos, eso está en vuestras manos. Es cambiar el voto el 20 de noviembre. No se trata de volver a votar a estas personas, por lo demás meritorias, por lo demás perseverantes, por lo demás insistentes, que nos dicen, vuelva a darme otra oportunidad. Ya he tenido 30, necesito 40. El caso de Rubalcaba, por ejemplo, o el caso de Rajoy. Rajoy, ayer mismo, ante mi sorpresa, se lo comentaba a Rosa, lo comprobé porque me parecía exagerado, dijo, referente al asunto de ETA, no comprendo que haya gente que no esté feliz por el fin de la violencia. Y dije, no puede ser Rajoy, habrá sido Rubalcaba. No, era él, pero es que han conseguido la perfecta intercambiabilidad, da igual quien hable, dicen exactamente lo mismo. Estamos en un sistema político que ha renunciado a resolver sus problemas. Fijaros que el asunto este último al que me refería, el de ETA, hace 2 semanas pasamos por la humillación de tener que recibir en San Sebastián a una serie de figurones internacionales para que nos dijeran que ETA iba a hacer un comunicado anunciando su retirada del escenario. En realidad, ETA estaba y está policialmente derrotada. ETA estaba derrotada por la resistencia social, por un trabajo parlamentario de calidad que produjo leyes que acabaron con ETA y sus partidos políticos como Batasuna, por el trabajo sobre todo de las fuerzas de seguridad del Estado y de los jueces. Y ahora que ETA estaba derrotada, le hacen el regalo de una victoria política gratuita, con Kofi Annan, con un enviado de Blair, con gente que, como decía Rubén Mújica, no sabe muy bien si Euskadi está por debajo o por encima de Polonia, pero por ahí, aproximadamente. Bien. ¿Y qué es lo que nos dicen? Que hemos de sentirnos felices porque han renunciado a algo que les hemos obligado a hacer. Es algo absolutamente insólito, exactamente igual que nos decían, la Constitución no se puede tocar. Cada vez que Rosa en el Congreso de los Diputados proponía reformas constitucionales, nos decían, ¿pero de dónde va usted? Por Dios, para cambiar la Constitución hacen falta consensos como los de la transición, y el consenso que tenemos ahora, firme, inamovible, profundo, es no cambiar nada. Hasta que el Banco Central Europeo envió una carta a Zapatero, o usted modifica la Constitución para garantizar que paga a sus acreedores internacionales, o lo dejamos de comprarle deuda pública. Y la Constitución, que era intocable, se pudo cambiar en una noche, con autoridad, con alevosía, de tal manera que cuando fue Zapatero al Congreso, sus propios diputados no sabían lo que iba a decir cuando subió a la tribuna. Y esto ocurrió, esto ha ocurrido. La Constitución, que no podemos cambiar para lo que nos importa, se puede cambiar para contentar a nuestros acreedores. Es un caso de secuestro de la democracia verdaderamente
impresentable. No hay, bueno, sí que hay palabras, pero vamos a reservarlas para otros foros, en fin, a fin de calificar este hecho. Bueno, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Pues justamente todo lo que ellos no quieren hacer. Porque la crisis tiene solución, tenemos salida política. Tengamos en cuenta que si hace 4 años, ni siquiera 4 años, en el año 2008, España tenía menos paro que Alemania. Hay que recordar este hecho. España tenía superávit público, no tenía deuda pública del Estado. ¿Qué ha ocurrido para que en 4 años hayamos pasado de tener menos paro que Alemania a ser los campeones del paro de Europa? A tener el mayor paro juvenil, no digo ya de Europa, sino del mundo desarrollado e incluso del subdesarrollado. ¿Qué ha pasado para que en estos 4 años haya habido tal deterioro de las finanzas públicas, del Estado, es decir, de lo que es común, de lo que tenemos entre todos, como lo que es propio de la ciudadanía? Bueno, lo que ha ocurrido es lo que decía, tenemos un sistema político parasitario que en realidad no está viviendo para resolver problemas, que de hecho es incapaz de resolverlos, se trate del paro, se trate de ETA, se trate de la gestión de las administraciones, se trate de la sanidad, se trate de la educación o de la justicia. Y que para todo lo que nos promete o lo que nos propone es resignación, no se puede hacer nada, esto es lo que hay, cuente usted con eso y, en fin, váyase a su casa y vuelva a votarme otra vez a mí. Es con esto con lo que tenemos que terminar. Y tenemos una oportunidad. No basta con quejarse, no basta con indignarse, no basta con decir que todo está fatal, porque hay alternativas. Y las alternativas, entre otras, son las que nosotros proponemos. No tenemos la menor pretensión de tener la totalidad de la verdad ni la totalidad de las soluciones a la crisis. La crisis va a ser larga, va a ser dura y va a ser dolorosa. Pero lo que hay que decirle a todo el mundo es que desde ahora, desde ya, se pueden comenzar a hacer políticas que hagan que la salida de la crisis sea más rápida, más justa y más racional, y no impuesta por acreedores internacionales o por los famosos mercados o por agentes a los que les da exactamente igual lo que hagamos nosotros como comunidad política. Esta es la verdadera cuestión. Bueno, voy acabando ya para que hable Irene Lozano y les explique por qué una independiente como ella se ha metido en política y encima con Unión Progreso Democracia, con lo que eso significa en España. La cuestión está muy clara, es decir, tenemos que elegir entre el no se puede cambiar nada y hay que mantener como sea a costa de servicios sociales básicos como sanidad, como educación, como dependencia, como inversiones productivas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no vamos a tocar nada de eso para mantener nuestro chiringuito, nuestro sistema clientelar, para mantener a partidos que en realidad no son capaces ni de autofinanciarse, lo que os decía antes, ni siquiera dicen lo que se van a gastar en la campaña electoral, sino que lo que hacen es vivir del Estado porque ese es verdaderamente su destino y su manera de funcionar. Tenemos que elegir entre eso o bien entre una reforma constitucional hacia un Estado federal igualitario, en que todas las comunidades autónomas tengan las mismas competencias, la misma financiación y el Estado central tenga competencias claras e indelegables como educación, como sanidad, como justicia, etcétera, pero no porque seamos centralistas, que es una acusación absurda que no significa nada, sino para garantizar la libertad y la igualdad de los ciudadanos, que esto es lo que realmente es el objeto y la función del Estado. No mantener a partidos políticos, ni a sindicatos. Como os decía, en fin, como decía, para que podamos luego hablar no vamos a extendernos mucho, pero lo que hay que hacer en España son 4 o 5 cosas claras. Una reforma laboral, una reforma fiscal, una reforma de la distribución de competencias entre comunidades autónomas, ayuntamientos y Estado. Acabar con anacronismos absurdos como la suposición de que hay derechos históricos que hacen a algunos privilegiados por encima de los demás. Acabar con la negociación con bandas terroristas derrotadas. Acabar con la opacidad. Antes ha hablado Anselmo de lo que ocurre en Alcalá. Lo que ocurre en Alcalá ocurre en todos los ayuntamientos de España. Lo que tenemos no es democracia municipal siglo XXI, es caciquismo 2.0. Es la absoluta opacidad, la absoluta arbitrariedad. Y como os decía, todo esto forma parte de lo mismo. No podemos progresar, ni avanzar, ni mejorar la democracia con pequeñas reformas puntuales en determinados campos. No podemos confiar en que porque el Partido Popular, como es previsible, gana las elecciones y como gobernará todas las comunidades autónomas, o casi todas, llegue a acuerdos de partido. No, hace falta acuerdos constitucionales que garanticen que no dependa de ningún partido, ni de ningún político, ni de ninguna voluntad particular, lo que son políticas de interés general. Esta es la cuestión, y eso es lo que propone UPyD. Reformas radicales, que van a ser costosas, que no van a ser fáciles, que van a crear muchas resistencias, pero la alternativa es esa
o volver a un sistema donde la democracia sea algo puramente nominal, un sistema como el del siglo XIX, de Cánovas y Sagasta y Cánovas, Rajoy, Rubalcaba y Rajoy. Y para acabar con eso, estamos aquí.